Un ratón A de pelo blanco se cruza con un ratón de pelo negro y toda la descendencia obtenida es de pelo blanco. Otro ratón B también de pelo blanco se cruza también con uno de pelo negro y se obtiene una descendencia formada por 5 ratones de pelo blanco y 5 de pelo negro. ¿Cuál de los ratones A o B será homocigoto y cuál heterocigoto? Razonar la respuesta. Entonces, las respuestas evidentemente es que el ratón A va a ser homocigoto y el ratón B es heterocigoto. Pero hagamos de cuenta que no conocemos las respuestas porque hay que hacer la demostración. Vamos a resolver esto por el método algebraico, lo cual nos pide conocer los gametos y la F1. Pues lo mismo que en el cuadro de Punnett, solo que aquí nos vamos a saltar lo del cuadro de Punnett, nos vamos a saltar un paso. Entonces, en los gametos, vamos a saber que la madre, bueno, en este caso escogimos que la madre iba a ser el ratón homocigoto recesivo, pero en el ejercicio no lo dice de forma explícita. Sin embargo, necesitamos tener los sexos como para poder narrar el asunto. Entonces, la madre solo puede dar un solo tipo de gametos. Entonces, los dos gametos que produce van a ser del mismo tipo y van a aportar el alelo recesivo. Adicionalmente, nos dice en la respuesta que toda la descendencia obtenida es dominante, o sea que porta aunque sea un alelo dominante. Y como la madre solo puede aportar alelos recesivos, entonces completamos la combinación y nos queda un alelo dominante y otro recesivo. Lo cual nos debemos completar entonces cuáles son los dos gametos que produce el macho, el ratón A. Entonces pueden haber dos posibilidades. La primera posibilidad y la más probable es que solo porte el alelo dominante. Y un detalle antes de completar aquí el razonamiento. Nos dice el ejercicio que todos son de alelo dominante en la F1. Eso implica que las cuatro posibilidades, todas son heterocigóticas, porque la madre solo puede dar alelos recesivos. Entonces recuerde que en la F1 todas las respuestas deben sumar 4, independientemente del tipo de combinación, debido a que esto siempre es como un resumen del cuadro de Punnett. Entonces, si tenemos 4 en esta respuesta y esto es el producto de una multiplicación, significa que aquí tenemos un 2. Y aquí debemos tener un C dominante, para que al multiplicar nos quede 2 por 2, 4, alelo dominante por alelo recesivo. Una vez tenemos esto implica que hay dos alelos dominantes producidos por el macho, uno por su primer alelo dominante y por lo tanto el otro también debe ser alelo dominante. Evidentemente cuando uno lo hace en silencio es mucho más rápido. Ahora, gametos y F1 para el ratón B. Procedemos de forma igual, la hembra solo puede producir dos alelos de tipo, dos gametos de alelo recesivo, pero en la descendencia ya tenemos una mezcla y vamos a tener un más. Entonces vamos a tener mitad de ratones de pelo blanco y mitad de ratones de pelo negro y no nos vamos a fiar por estos 5 de acá. Simplemente suman 10 y la mitad va de un tipo y la mitad de otro tipo. Pero como dijimos que deben sumar 4 en la F1, si vamos mitad y mitad, entonces debe ser 2 para un tipo y 2 para el otro tipo para que nos sume 4. Siempre nos debe sumar 4. Ahora bien, una de las mitades eran ratones de pelo negro y la otra era de pelo blanco, del cual podemos tener una incógnita en su segundo alelo. Ahora resolvemos esta incógnita. La madre solo puede proporcionar alelos recesivos. Significa que este alelo dominante viene del padre y debe estar acompañado por un alelo recesivo de la madre obligatoriamente. Ahora que ya tenemos la respuesta, podemos resolver cuál es la combinación de gametos del padre. Y lo podemos hacer deduciéndolo o realizando una simple división algebraica. Por la división algebraica simplemente es tomar el término de la madre y dividir
con la respuesta. 2 y 2 se cancela, C recesivo se cancela, 2 y 2 se cancela, 6 recesivo se cancela. Por lo tanto, la combinación del padre debe ser un alelo dominante más un alelo recesivo. La otra es simplemente observar que aquí tenemos una suma y aquí debe venir una suma para completar la multiplicación, y como solo tenemos dos alelos y en esa combinación deben venir alelos diferentes, entonces uno debe ser el dominante y el otro el recesivo. No hay más opciones en estos ejercicios con solo un polimorfismo de dos alelos. Entonces, para completar, uno de los alelos dominantes era el que ya conocíamos y el desconocido debe ser el alelo recesivo. Y con esto hemos completado la respuesta de nuestro problema. El ratón A era homocigoto dominante y el ratón B era heterocigoto. Y eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, y un detalle más. Evidentemente esto es mucho más rápido cuando uno no tiene que narrarlo. Este es en definitiva el método más rápido para resolver problemas algebraicos, aunque no sea tradicional.